el método de asignación de polos y ceros. Entonces teníamos ciertas reglas y nos quedamos con este ejemplo, ¿verdad? Con este ejercicio. Entonces, de alguna manera, ahorita lo que tenemos que hacer, tenemos que echar a andar mientras el MATLAB, ¿sí? Tenemos que checar de alguna forma cómo vamos a asignar, ¿sí? Esas frecuencias, ¿no? La frecuencia en este caso, la frecuencia vamos a decir que de emparejamiento, de acuerdo a la quinta regla, de la cuarta regla, perdón, hay que determinar la constante K mediante el correcto emparejamiento en algunas frecuencias. En este caso nos dice que para filtros pasabajas lo vamos a hacer en bajas frecuencias, pero debido a que este es un ¿qué? Un pasabandas, ¿sí? Nosotros encontramos en el MATLAB, ¿sí? Que aproximadamente mi frecuencia es en cuánto. Un 14. De 10 a la 0, ¿cuánto me da? No, la frecuencia en cuánto. En casi 1. En casi 1. Entonces, pues nosotros podemos suponer, vamos a asumir que la frecuencia aquí, la frecuencia de qué? De paso es aproximadamente 1 radian sobre qué? Sobre segundo, ¿no? Bueno, vamos a ponerle aproximado, ¿no? Bueno, que es esta de aquí, si la ven. Y si la toda no se arriba, pues básicamente es esa. Ahora bien, por allí cuando ustedes fueron a la escuela con el profesor Miguelito o con el profesor Adolfo, no sé quién les dio clase, pues nos habían platicado algo acerca del logaritmo, ¿no? El logaritmo, básicamente en prepa tiene una definición muy sencilla. ¿Cuál era la definición? ¿Se acuerdan ustedes? Me decía, era el logaritmo de quién? De la base del número es igual a quién? A otro número. ¿Sí, no? Sí, solo sí, ¿quién? Se borró todo, yo le borré, perdone. ¿Se acuerdan de esa definición? El logaritmo de la base de quién? De ese número es igual a este número. Sí, solo sí, ¿quién? La base elevada a este número que tenemos es igual con quién? Con y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que para graficar esta magnitud, el diagrama de Bode, bueno, nos indica que tenemos una regla a seguir, que es 20, ¿quién? Logaritmo de quién? De la ganancia, J omega, en esa frecuencia, ¿sí? Y esto es lo que me da este valor, es la magnitud, de hecho, esta es la magnitud, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero ahora bien, esto se expresa en cuánto? En decibeles, ¿no? Aquí tenemos las unidades. Por lo tanto, tengo aproximadamente cuánto. Pues 13,9 o vamos a decir como dice ahí sus compañeros, dice aproximadamente tengo cuánto? 14 decibeles, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer para obtener cuál es mi ganancia, o sea, mi ganancia J omega, o sea, yo lo que necesito saber es cuánto vale J omega en esa frecuencia, ¿sí? Porque básicamente esta es mi ganancia acá, ¿no? Es la ganancia estática. Entonces, en este caso yo necesito cuánto es, pero, ¿sí? Tengo el logaritmo de esto, o sea, el logaritmo de esto, ¿en qué base es? En base 10, ¿se acuerdan? Entonces es igual a 14. Por lo tanto, ¿sí? Que tenemos a sobre quién? Sobre 20, ¿no? Y esto es igual a aproximadamente, ¿cuánto es 14 entre 20? Tengo 14 pasteles y se los voy a dar a 20 niños. ¿Cómo me queda? 0.7. ¿A qué punto 7? Le voy a dar punto 7 de pastel a los niños, ¿no? Entonces este es el logaritmo de quién? Base 10, ¿de quién? De mi número y, ¿sí? ¿Está claro? Y esto es igual a quién? A que la base elevado a punto 7 sea igual a quién? A mi número y. O sea, el número que yo necesito, que en este caso el número y, ¿quién es? Yo necesito este número y, que básicamente es ¿quién? La ganancia de J omega. Por lo tanto, ¿cuánto es J omega? ¿Cuánto es? ¿Cuánto les da? 0.1. A ver, 10 elevado a la punto 7.
¿Cuánto me da? 5.011. Pues aproximadamente, ¿qué? 5. ¿Qué quiere decir? Que a esa frecuencia, lo que nos dice el diagrama de Bode es que a esa frecuencia, lo que entra, ¿sí? Lo multiplica por un 5. O, a su vez, lo que es equivalente a decir que la ganancia es de 14 decibeles, ¿sí? Es decir, lo estamos amplificando 5 veces. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, eso lo dejo allí y lo quito. Si lo puede dejar estaría bien. Bueno, entonces ahí vamos a dejarlo, ¿sí? Vámonos para, ¿sí? Vamos a mantener esas figuritas, ¿sí? Y lo que necesito aquí, pues básicamente es, ¿sí? Pues comenzar mi análisis, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que encontrar la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tengo que hacer básicamente? ¿Sí? Pues ahí tengo que evaluar mi ¿qué? Mi filtro en cuánto. En aproximadamente 5. No. O sea, tengo que igualarlo a 5, ¿no? ¿Sí o no? O sea, qué es lo que me está diciendo? Ah, bueno, por ejemplo, de mi filtro prototipo, ¿sí? De mi filtro prototipo, vamos a poner aquí vamos a continuar la solución, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que hicimos? ¿Sí? Tenemos este filtro prototipo de alguna forma, ¿sí? Donde mi intervalo de muestreo, ¿sí? Es de 0.5 segundos. Cada 5 segundos o medio segundo voy a muestrear. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es encontrar el filtro digital mediante, ¿nada qué? El método de asignación de polos y ceros. Entonces, después de algo, de alguna álgebra elemental, ¿sí? O algo de álgebra elemental, pues obtengo esta función de transferencia. Ahora, lo único que me falta es encontrar esta por el ¿qué? Por el paso 4, ¿sí? Entonces, yo sé que mi filtro como tal, evaluado en J omega, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este filtro lo voy a evaluar en J omega cuando omega es exactamente igual a 1. Y esto es igual a ¿quién? A J omega, ¿sí? ¿Por qué? Por J omega al cuadrado más 0.2 de ¿quién? De J omega más ¿quién? Más 1. Y esto debe ser igual a ¿cuánto, jóvenes? Bueno, acuérdense que esto, sí, voy a sacar la magnitud, es quién, nada más la parte. Tengo la parte real más quién, más la parte que sobre raíz, ¿no? ¿Sí? Y todo esto es evaluado en 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto debo de poner aquí? 1. ¿Sobre quién? Sobre la raíz de quién. ¿Cuánto vale j al cuadrado? Porque todo esto de aquí es j al cuadrado por omega al cuadrado. Pero ¿cuánto vale j al cuadrado? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por 1 es menos 1. Este con este pues se va y se hace 0. Entonces otra vez es 0 cuadrada más quién. Más este de aquí. Pero es 0.2 al cuadrado, ¿sí? De omega al cuadrado. Pero omega ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces esto es al cuadrado, ¿sí? Y al final de cuentas tengo que esto es 1 sobre ¿quién? Sobre 0.2. Y esto es igual a la fabulosa cantidad de ¿cuánto? 5. Pues 5, ¿no? Ya lo habíamos obtenido. ¿Se acuerdan? ¿Preguntas? Todo. ¿Vale? Es un 5. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues hay que igualar eso con el filtro digital cuando el filtro esté evaluado en ¿qué?
en omega igual con 1. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner aquí. Continuamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Ah, bueno, pues yo me tengo que acordar de algo, ¿no? Muy importante, ¿sí? Tenemos que, vamos a ponerle como dicen ahora, ¿sí? Z es igual a, Z es igual a ¿cuánto? A E a la ST, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Yo necesito agarrar mi filtro digital y evaluarlo en cuánto. Ahora, si C es igual a J omega, ¿qué quiere decir que ese sea igual a J omega? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan o no recuerdan qué pasa cuando ponemos que ese es igual a? ¿Jóvenes? ¿Está en tiempo discreto? No. ¿Qué quiere decir J omega? Si ustedes dividen si dibujan su plano real y su plano imaginario, ¿sí? ¿Dónde está este polo? En el imaginario, o sea, pero ¿a poco esos polos, sí? Ah, perdón, está aquí. ¿A poco esos polos nacen, esos polos imaginarios nacen o vienen a este mundo solitos? No, ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen esos polos? Vienen con su hermano, ¿no? ¿Cierto o falso? esto. Y la parte de estabilidad, ¿qué me dice cómo son estos polos? O cómo son, o cómo es el sistema que tiene asociados esos nodos de energía. Estables, inestables, críticamente estables. Uy, vamos a tener muchos gente conocida en el próximo curso, ¿no? ¿Cómo son? ¿Quién dice yo? Cuando son imaginarios puros, el sistema Ah, oscila. entonces, ¿qué estoy poniendo aquí? Sí, claro, oscila. Tengo oscilaciones y son oscilaciones puras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que estoy poniéndole al sistema. Si estoy poniendo esto aquí, ¿esto qué es? ¿Qué dice que es? La frecuencia. Entonces, y luego oscila, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy poniendo al sistema al sistema que le estoy poniendo en las Un entradas? oscilador. No, estoy poniendo cosas de este tipo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué es esto? ¿Es una señal qué? Cuidar. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
desde que le aplicamos una señal senoidal al sistema, básicamente en su entrada, ¿sí? Pues, ¿qué tenemos? Ese profesor, ¿quién les dio ingeniería de control? Entonces, ¿dónde tenemos que evaluar esto? ¿Y cómo quedaría? Ah, pues me queda como K, ¿sí? ¿Sobre quién? ¿Cuál es mi función de transferencia? Pues es esta, ¿no? Entonces, esta me la tengo que llevar y la tengo que poner acá, ¿no? Para acordarme quién es. Sí, esa es mi función de transferencia, pero estamos evaluando Z en qué? En esta, ¿sí? En esta transformación y le estamos aplicando una señal senoidal. Pues sí, básicamente es lo que me dice el diagrama de Bode, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo el diagrama de Bode? Ah, me está diciendo que a este filtro le estamos aplicando una señal senoidal de este tipo, ¿sí? Y su máxima amplitud, su máxima ganancia, ¿sí? Porque es un amplificador, esto es un amplificador, ¿sí? De ganancia variable, ¿sí? Que depende de la frecuencia, ¿sí? Viene acá y viene para acá, ¿sí? Y tenemos el desfasamiento de salida de la señal, ¿sí? O sea, de la señal de salida con respecto a la entrada, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Que tiene un aumento en fase y aquí tiene que un decremento en fase. Esta señal está retrasada y esta señal está adelantada dependiendo la frecuencia. Eso es básicamente lo que es el diagrama de Bode. Esto, ¿dónde lo vemos? Pues lo vemos en ingeniería de control y lo vemos también en procesamiento y adquisición de señales, ¿vale? Nada más que luego, como que veo que no, ustedes dicen, no, eso como para qué me sirve, pues básicamente para diseñar controladores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues nada más sustituir. ¿Y qué tenemos que sustituir? Ah, pues las zetas, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿E a la qué? A la J, pero ¿quién es? Bueno, lo voy a poner aquí, hay que poner E a la J omega T. Aquí también la tenemos que poner E a la J omega T. Entonces esto me va a quedar al cuadrado. Y aquí también tenemos que poner E a la ¿qué? A la J omega T. ¿Vale? Aquí ya no lo voy a poner porque voy a sustituir el 1. Entonces me queda JT, pero ¿cuánto vale la T? 0.5. Entonces pues de una vez le ponemos ¿qué? ¿Quién le ponemos? El 0.5. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, lo pueden hacer así o lo podemos hacer como sigue, fíjense. Lo voy a poner así, menos 1. Y aquí voy a poner ¿quién? E a la J omega T cuadrada menos 1.671839. ¿Por qué? Por E a la JT más 0.904837. ¿Sí? La verdad, no lo he intentado así, nada más sustituyéndolo todo. La verdad, no lo he intentado, a lo mejor es más sencillo, pero yo sé que esto, pues es mejor escribirlo de esta forma. ¿Sí? Es mucho más conveniente porque yo sé que a veces, ¿sí? Nos evitamos problemas. Por ejemplo, entonces tengo esta ganancia, ¿sí? Y esto de aquí, ¿quién es? Ah, pues yo sé que es el coseno. ¿De quién? De omega t más el j seno de omega t menos el 1. Y este de aquí abajo, ¿sí? ¿Quién es? Bueno, pues ahí podemos poner, podemos hacer ahí un tipo de cuadrito allí para decir que esto es quién. E a la j omega t al cuadrado
básicamente es ¿quién? E a la 2j omega t. Entonces, ¿qué tengo aquí abajo? Tengo el coseno de ¿quién? De omega t. De 2 omega t más ¿quién? J seno de ¿quién? Ajá. Menos 1.6718, 39 de quién. Coseno Vamos de a, omega t. pues exactamente, vamos a ponerlo así. ¿Más quién? Bueno, vamos a ponerlo. ¿Más quién? Coseno de Al menos, ¿no? Menos, ¿sí? 1.6718, ¿sí? 18, pues ay, vamos a evitarnos problemas si le ponemos esto de quién. Del coseno de quién. De omega t. ¿Más quién? J seno de omega t. ¿Más quién? 0.90 y 905, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así, déjenme pasar esto para acá, para que nos quede más espacio. Vamos a pasar todo esto para acá. Esto vamos a subirlo para acá, para que lo tengamos por acá. A ver, vamos para allá arriba. Ahí lo ponemos y este lo ponemos acá. Lo usamos para acá. Este hay que ponerle un poquito más elegante así. Y este hay que quitarlo, ¿no? Entonces, ¿me queda más quién? 0.90. Pues ahí sí nos podemos poner el 37 si quieren, ¿no? Entonces, pues ya nada más es cuestión de evaluar, ¿no? Aquí, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto vale omega? ¿Cuánto vale el t? 0.5. Entonces, esto es coseno de 0.5 y este es el seno de ¿quién? De 0.5. ¿Sí? Y esto es el coseno de 2 por 1, 2 por este, pues me queda el coseno de ¿quién? De 1 menos el seno de ¿quién? De 1, ¿no? Menos, ¿a poco este lo repetí? Sí, Ese está repetido, pues Sí, vamos a repetirlo. Vamos a quitarlo. ese y el final de 9, creo, el 0.90. Ah, no, sí, No, pero ese sí lo necesitamos, ¿no? Entonces se lo sí, repetimos, sí, ¿sí? Y me queda que este es el coseno de ¿quién? 0.5. 0.5, el seno de 0.5. 0.5. Y pues ya está, ¿no? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A K prima. ¿Por quién? Pues agarran y sacan su supercalculadora. Me dice el hermano de la chica que me hace perder el sueño. Me dice, yo aprendí con pura calculadora. Entonces, pues hay que usar su calculadora siempre, ¿no? Entonces, el coseno de 0.5, ¿en qué lo vamos a hacer? Radianes, ¿sí? Porque la frecuencia está de radianes sobre segundo. Entonces vamos a encontrar el coseno, ¿sí? Menos este 1. ¿Cuánto me da? Menos, ¿sí? ¿Cuánto? 0.122417 aproximadamente, más, ¿sí? J. Hay que ver cuánto vale el seno de eso, ¿no? ¿Cuánto vale el seno de 0.5? ¿Cuánto me da? 0.4794, ¿no? 0. ¿Qué?
0.4794, ¿vale? Entonces, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Acá abajo, pues debemos tener también una parte real y una parte imaginaria. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el coseno de 1? A ver, ¿qué nos conviene hacer primero? ¿Quién dice yo? Esta parte de aquí, ¿cómo es? Real, este es real y este es real. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es, ¿sí? 1.67, ¿qué? 1839. ¿Qué signo tiene negativo? Por, ¿sí? ¿El coseno de quién? 0.5, el coseno, ¿no? ¿Sí o no? Me da todo eso. ¿Sí? ¿Más quién? El coseno de 1. Ah, pero me lo está haciendo en sexagesimal. No lo puede, no es así. Entonces hay que irnos a radian, ¿sí? Y va de nuevo. ¿Es el coseno de quién? El coseno por 1. ¿Qué? 67, 18, 39 negativo, ¿sí? Ya tenemos eso. Me dio esto. Más 1 coseno, o sea, el coseno de 1, ¿sí? Más ¿quién? 0.904837. ¿Cuánto dio? Menos 0.5. Menos 0.0220879, más o menos, más ¿quién? Me falta la parte ¿qué? Imaginaria. ¿Y ese cómo lo hacemos? Pues de igual forma. ¿Y cómo queda? Empezamos con la parte imaginaria. 0.5. Vemos que está en radianes, está correcto. Es el coseno. Ah, no, no es coseno, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser? Menos 0.5 tiene que ser el seno por 1.67, 1839 negativo. Ahí está, ya tengo la parte ¿qué? Imaginaria, más, ¿sí? ¿El seno de quién? de 1. El seno de 1. ¿Y me queda cuánto? 0.039, creo 19J, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Ah, pues bien fácil. Yo lo que necesito es la magnitud de esto, evaluado en 1. Necesito la magnitud de esto, evaluado en 1. Entonces necesito la magnitud de esto evaluado en 1 y necesito la magnitud de esto evaluado en 1. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? 5. A 5. Pero hay que encontrar cuál es la magnitud. Y esto es igual, la magnitud de K, pues es K. Entonces tenemos que hacer ¿qué? ¿Quién me dice? Ah, pues tenemos que poner 1, 12, 24, 17 al cuadrado, más ¿quién? 0.4794 al cuadrado. ¿Sí? Sacamos raíz. Y luego esto es ¿quién? 0.0220879 al cuadrado, más ¿quién? 0.0399919 al cuadrado y sacamos ¿quién? Raíz. Y esto es igual a ¿cuánto? Acá. Y vamos a hacer eso, ¿no? Eso ya son ahí cosas que ustedes aprendieron en primaria, ¿no? 0. ¿Cuánto? 12, 24, 17 ¿al quién? Al cuadrado más 0.4794 ¿al qué? Al cuadrado. Eso es igual. Saco raíz y me da ¿cuánto? 0.4947. Entonces vamos a es recall. Entonces set, ahí está. Entonces esto es igual a ¿cuánto? Dicen ustedes. Vamos a ponerlo. Aproximadamente 0.4947. Y luego aquí abajo, ¿sí? ¿Cuánto me sale? Entonces hay que volver a sacar, ¿sí? La calculadora y
es 0.0220879 al cuadrado. Más ¿cuánto? 0.039919 y luego al cuadrado. ¿Sí? Y sacamos, esa es la suma, ¿no? Y le sacamos la raíz y me da, bueno, este es al cuadrado. Ahí está, ¿vale? Le damos igual y luego le sacamos la ¿qué? La raíz. ¿Cuánto les da? 0.04562, más o menos, ¿no? Entonces ponemos aquí 0.0450 y ¿qué? Vamos a ponerle un 6. No me acuerdo. Así es. Entonces esta es la inversa por, ¿sí? Llamamos esta y esto es igual a ¿cuánto? A 10.84. ¿No? ¿De quién? ¿Vale? Y este debe ser igual a ¿quién? Por lo tanto, la ganancia de su filtro ajustado es ¿quién? 10. ¿Qué? Ah, no es cierto. ¿Es 5 sobre quién? 10.84. 10.84. Entonces hay que dividir esto, todo esto. 10.84 la inversa por 5. ¿Y me da qué? Aproximadamente, porque ahí nos tragamos un montón de qué. 0.46. ¿Qué dio? Miren, si es que si lo hacemos como 5 entre 10.84, ¿cuánto me va a dar? ¿Ven? Pero fue porque nos comimos un montón de qué. ¿Sí? De ahí de puntos decimales, de cifras significativas. Entonces, lo que tengo que hacer yo ahora, ya que tengo esto, ¿sí? Pues es copiar, ¿sí? Entonces ponemos aquí, continuamos. Entonces podemos poner allí, ¿sí? Así. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale allí? ¿Cuánto nos quedó, jóvenes? ¿Recuerdan? 4612. ¿Vale? ¿Preguntas de cómo se obtiene eso? No, doctor. Pues bueno, entonces ya está su filtro, ¿no? Ahora, lo único que tenemos que hacer aquí, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es, primero, ver, ¿sí? Lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Yo agarro y le pongo aquí por z a la menos 1, por z a la menos 1. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? Vamos, ¿sí? Me queda 0.4612, ¿sí? Cuando entre, aquí me queda ¿qué? Un 1 menos ¿quién? Z a la menos 1, ¿sí o no? ¿Sobre quién? Sobre z cuadrada, que sería 1. No, me quedaría ¿cuántos? No, no me conviene que sea 1, ¿no? Porque aquí me va a quedar un 1 y necesito que sea un 1. Si ven que si lo multiplico por este me va a quedar z a la menos 1, ¿no? Y necesito que quede un 1. Entonces no me conviene por este. Entonces, ¿por quién ¿La es? menos 2? A la menos 2. ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesitamos verificar del filtro? 1 menos 1.671839, z a la menos 1, más ¿quién? Más 0.904837, ¿de quién? De z a la menos 2. ¿Y esto es igual a quién? Pues básicamente es y de z sobre quién? U de z. Esto es quién? H de z. ¿O bien? ¿Sí? Entonces, así, cuando esto lo paso, me va a quedar
y de qué, y de n, menos 1.671839 de quién, N menos de yn menos 1, más quién, 0.904837, por ejemplo, de y N quién, menos 2. n menos 2, es igual a quién, a 0.4612 de quién, U de quién, de quién, es de 1. de u menos u de n menos 1. ¿Qué podemos ver aquí? Ah, pero aquí tenemos un error. Este es que, A la menos 2 este es a la menos 2. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si lo dejo así, es un filtro de qué. pasa a bajar. No, no, no. Fíjense, si nos equivocamos aquí, cuando entre esto, ¿qué me queda aquí? No va un 1, va un qué. Aquí queda un qué. Menos quién. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí me queda qué. Menos 1. Menos 1. Menos U u N menos 2. n menos 2. ¿Qué quiere decir? Que este filtro es no de retraso mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi filtro, ¿sí?, de retraso mínimo tiene que ser igual a ¿quién? Aquí que teníamos anteriormente un 1 y aquí una z, ¿se acuerdan? Y nos quedaba u de n, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es a este 0.4612, ¿sí? Hay que multiplicarle ¿qué? Por una z para poner un 0 en el origen, que esta es la parte de la regla 5, hacer el filtro ¿qué? De fase mínima. En el momento que yo pongo esta z, aquí me queda ¿quién? 1 y aquí me queda menos 1, ¿sí? Y esto, ¿sí?, me queda igual, ¿no? Z cuadrada menos 1.671839 z más ¿quién? Más 0.904837. Por lo tanto, ¿sí?, mi filtro queda como ¿quién? YN. Este lo paso para allá ya sumando, es igual a 1.671839 y n menos 1 menos, ¿sí?, 0.904837 y n menos 2 más, ¿quién? 0.4612 de ¿quién? De un menos u n menos 1, ¿sí? Y esto de aquí, esta parte de aquí, este de aquí es mi filtro, ¿sí? Es el filtro de retraso mínimo. ¿Vale? ¿Preguntas? No, doctor. ¿No? Y este filtro, pues ya lo pueden implementar en un microcontrolador. Básicamente, yo la experiencia que tengo para implementar estos filtros se implementan en dispositivos llamados DSPs, que son los procesadores digitales de señales, si los conocen. Unas cositas que vienen así, son un DSPs, ¿sí? Es el Digital Signal Processor, es un procesador digital de señales. Y bueno, pues muchos de ustedes me podrían decir, ay, profe, y eso, o sea, como que cuando yo llegue a la empresa, ¿esto lo voy a ocupar? Bueno, cuando yo llegue a la empresa, sí lo ocupé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la industria automotriz, a veces
veces necesitan ver, ¿sí? Hay partes, por ejemplo, el departamento le llaman de noise, vibration y en harshness o hardness, algo así, no recuerdo cuál era, que es básicamente lo de ruido, vibraciones y traqueteo mecánico, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues normalmente las cajas de transmisión a veces tienen ruidos, tienen vibraciones mecánicas, obvio, ¿sí? Y aparte tienen un traqueteo. Entonces necesitan ver, ¿sí? Necesitan ver algunas veces cuando, ¿sí? Los engranes empiezan a girar, ¿sí? A cierta frecuencia, ¿sí? A ciertas revoluciones por minuto, cuando están girando, a cierta frecuencia empieza a haber traqueteo o tipo de vibraciones mecánicas. Entonces, los aparatos que se ponen o que se instrumentan allí necesitan dejar pasar esta frecuencia, ¿sí? ¿Me explico? Pero normalmente, ¿sí? Los dispositivos analógicos que se tienen que implementar, pues básicamente son puros amplificadores operacionales y si se llega a mover, ¿sí? O sea, si hacen toda la electrónica analógica, o sea, básicamente un control analógico o un procesamiento digital de señales de tipo analógico, que es filtrado, ¿sí? Pues básicamente en el momento que varíe esa frecuencia, ¿sí? Ya no van a poder ocupar ese dispositivo en hardware porque no se puede modificar. Se pueden poner potenciómetros para variar, ¿sí? Las frecuencias y encontrar otras funciones de transferencia y bla, 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 lo que ustedes quieran, ¿sí? El problema es que es más fácil, mejor implementarlo en un equipo de cómputo y para eso se ocupan los ¿qué? Los procesadores digitales de señales. Estos DCPs, básicamente, ¿sí? Pues es igual que un microcontrolador, pero ¿cuántas patitas llegan a tener? ¿Han visto? Pues tan peor que un 100 pies, ¿no? ¿Sí? Y esos procesadores digitales de señales es donde podemos, sí, implementar este filtro de retraso mínimo y poder, ¿sí? De alguna forma con un micrófono, ¿sí? Que se conecta o que se introduce por parte por ejemplo, en una transmisión mecánica, en una caja de engranes, en ciertos engranes, en ciertos diferenciales, en ciertas partes, hasta en aviones, en las alas de los aviones, se ponen para ver en qué frecuencia se empieza a ver traqueteos, ¿sí? Y con eso podemos ver si existe una inestabilidad, por ejemplo, lo veíamos en par torsional, para, sí, volver a diseñar el sistema. Estas son las aplicaciones, sí, que ustedes pueden ocupar, donde pueden ocupar esto de los filtros de retraso mínimo. Ahora, ¿por qué el filtro debe ser de retraso mínimo? Porque es más fácil de implementar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un retraso y vamos a tener memoria, y aunque también me modifica la parte de ¿qué? De la fase. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, doctor. ¿No? Qué divertido es cuando lo mandan a uno a trabajar, ¿eh? Bueno, entonces mi función de transferencia, mi filtro, vamos a empezar aquí. Diseño, no vamos a poner diseño de filtro. Ah, pero no estamos en GHDD. ¿Se acuerda, joven Baena, de la programación en VHDL? Profe. Justo ahorita le están subiendo a sus compañeros. Diseño de filtro, pero pensé que estamos en VHDL. Bueno, entonces lo que necesito es definir mi numerador, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el numerador del filtro prototipo? ¿Se acuerdan cuál era el numerador? ¿Recuerdan cuál era el filtro como tal? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Era S0, ¿no? Tengo el denominador, ¿sí? ¿Cómo era? 1, 0.2, ¿y quién? Y 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, mi filtro prototipo es igual a quién? A la función de transferencia del numerador y el denominador, ¿vale? Y ese es mi filtro, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces me lo voy a llevar.
Ahí está. Lo ponemos en mi super presentación. Y este es script de MATLAB. ¿Cuál es la diferencia de un script con respecto a un programa? ¿Recuerdan? ¿Lo han visto? Pues básicamente que en cada línea, ¿sí? Se van ejecutando las funciones, por eso es script, ¿vale? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Sí? Pues, bueno, yo quiero mi sistema digital, ¿sí? Mi filtro digital, ¿sí? O mi sistema discreto, ¿sí? En este caso, pues necesito convertirlo de continuo a digital, ¿sí? ¿A quién voy a poner? Pues a mi filtro prototipo. Sabemos que tenemos un periodo de muestreo de 5 segundos. Y además voy a usar ¿sí? La técnica o el método de matchet, ¿sí? ¿Vale? ¿Preguntas? Doctor. Pues ahí están, ¿no? ¿Cuánto se tarda MATLAB en hacerlo? ¿Sí? Pero ahora, pregunta. Acuérdense y veámonos con respecto a este, porque este es mi filtro. Acuérdense que MATLAB, sí, vamos a ponerlo acá. Acuérdense que MATLAB sí se lleva un montón de cifras significativas, ¿sí? ¿Están de acuerdo? MATLAB sí fue a la escuela, ¿sí? Y por lo tanto va a tener un resultado un poquito más exacto que el de nosotros, pero a final de cuentas, ¿sí? Se debe parecer a mi filtro. ¿Se parece a mi filtro? Sí. ¿Sí? Este es el filtro diseñado de forma que dibujar, 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 ¿sí? Este es de forma que analítica, ¿no? Sí, es la parte analítica, ¿no? Sí. Y este es mediante un software de diseño y simulación, ¿no? Pero ahora, este filtro que tenemos aquí, ¿es de retraso mínimo? No. No. Entonces no es. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer en estos casos, ¿sí? Pues es que Agregarle una Z. puedes hacer exactamente la simulación. Mi sistema, ¿sí? Mínimo, hay que hacer ahora, hay que poner el sistema mínimo. Bueno, primero vamos a graficar, ¿no? Vamos a poner el bode de quién. De este, ¿sí? El HP, ¿sí? Está en el bici, ¿sí? Ahorita está viendo su teléfono, no lo molesten. Vamos a prender el mallado. Con eso prenden la malla, ¿sí? Y luego vamos a poner que no mueva la gráfica, ¿sí? La vamos a retener. Y vamos a poner el bode de quién. Del sistema, ¿qué? Discreto, de mi filtro digital, ¿no? ¿Y cómo me debe de quedar? Pues debe ser casi similar, ¿no? ¿Sale? Ahora, vamos a poner el que nosotros queremos implementar. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hay que poner mi numerador mínimo. ¿Cuánto es? El numerador mínimo. Pues es 0.4662. Vamos a tomar ese valor de allí. ¿Por quién? Por lo que tengo en dónde. Allí. Pero si lo voy a multiplicar por una z, entonces este es z cuadrada. ¿Quién es? Menos 1, que sería ¿quién? Z, y esto sería el 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego el denominador, ¿sí? Pues el denominador mínimo
¿Cómo queda? Pues es 1 menos 1.672, ¿sí? Y es el 0.9048. Lo ponemos, ¿sí? Y vamos a ver mi sistema mínimo, ¿sí? Que es igual a ¿quién? ¿Sí? Es la función de transferencia del numerador mínimo y el denominador mínimo, pero necesito mi tiempo de muestreo, ¿vale? Para que le indica que es un sistema discreto. Y ahí está, ¿no? Es el mismo que tenemos arriba, pero le estamos agregando un 0, ¿sí? Al sistema. Un 0 en el origen. Ahora bien, hay que mantener las figuras y ahora hay que poner el bode de quién? Del sistema mínimo. ¿Sí? Y va. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me queda? Pues ya nada más ponemos, ¿sí? ¿Quién es quién? Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, mi sistema mínimo, ¿sí? Está aquí, en la fase. Mi sistema mínimo, ¿sí? Es el mismo que ¿quién? Que el rojo del sistema discreto, ¿vale? Y el que voy a implementar básicamente es mi sistema mínimo, ¿vale? El sistema ¿de qué? De retraso mínimo. ¿Puedo implementar el otro? Lo pueden hacer, pero van a ver que van a tener más código de programación y muchísimas cosas para ciertas frecuencias, ¿sí? ¿Preguntas? No, Esto es lo que se dedica un ingeniero en control. Qué aburrido, ¿verdad? Bueno, esto es lo que se dedica un ingeniero en control, nada más con la licenciatura. ¿Por qué? Porque resulta ser que ya en aplicaciones un poco más avanzadas, ¿sí? Pues los sistemas son no lineales. Entonces, estas herramientas ya no funcionan. Ah, Ahora pregunta, ¿cuánto tiempo nos echamos para hacer esto? ¿4 horas? Vamos a copiar este. Bueno, vamos a copiarlo así para que tengan todo el código. Vamos a hacerlo chiquito. Entonces, básicamente lo que quería o lo que me pedía o sea, este es el método es el método, ¿sí? Del asignamiento, ¿sí? De polos y ceros, o el que le llaman el mat set, ¿sí? La transformada Z, ¿no? El método de asignamiento de la transformada Z, ¿sí? Es el método de asignamiento de polos y ceros. Tenemos 5 reglas para hacerlo. Y el ejemplo me dice, mediante el emparejamiento de polos y ceros, diseño un filtro pasabandas de segundo orden basado en el filtro prototipo, ¿sí? En donde el intervalo de muestra es 7.5, de 0.5, perdón, y adicionalmente obtenga la respuesta en frecuencia de ambos filtros y compare los resultados. Pues básicamente al comparar los resultados me está diciendo que mi sistema se comporta realmente, ¿sí? Como yo deseaba. ¿Sí está claro? sí, doctor. Bueno, entonces
pues ya están diseñando sistemas, ¿sí? Digitales. Y ahora hay que controlarlos, ¿sí? Y esa es la parte de lo que tenemos que platicar. Bueno, ahí viene todo esto para que chequen sus cálculos para ver si van bien. Pueden checarlos con el MATLAB, ¿sí? Ahí tienen todo el código para que ustedes lo puedan realizar. Y aquí está la comparación. Pues, ¿qué me está diciendo? Que, pues, básicamente en ganancia, ¿sí? El filtro se comporta igual que el continuo, pero posiblemente en fase para frecuencias muy altas, ¿sí? La fase, pues, como que es distinta, ¿no? Y si se dan cuenta, pues, básicamente estoy haciendo un espejeo hacia arriba, ¿no? Cuando añado ese cero, ¿no? ¿Vale? Bueno. Vámonos con el diseño mediante la transformación bilineal, el método de Tustin. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No, doctor. Bueno, ojo, porque ya estamos viendo diagrama de Bode, ¿sí? Ya casi terminamos hasta la segunda unidad, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es el diseño, ¿sí? Mediante la transformación bilineal. ¿Qué quiere decir diseño? Ah, pues vamos a diseñar filtros digitales mediante la transformación bilineal. En este caso, pues tenemos el método de Tustin, ¿sí? Así se le conoce como método de Tustin y es el más ocupado por la sencillez y además en la forma de cómo mapea, ¿sí? Los polos y ceros del plano complejo continuo al plano complejo discreto. Aunque hay una truncación, ¿sí? Y debería de haber un error, pues el método es muy famoso debido a que se comporta de una manera muy, pero muy correcta con respecto a lo que pudiera ser el método, ¿sí? De asignación o de emparejamiento de polos y ceros. Pero bueno, ¿en qué consiste el método? Bueno, pues básicamente yo tengo mi filtro prototipo, ¿sí? Y ya vimos que mediante el emparejamiento de polos y ceros yo puedo crear esto mediante esta transformación. Pero obvio que yo esta la puedo resolver para S y encuentro que S es igual a 1 sobre T, el logaritmo natural de Z. Es decir, mi filtro, ¿sí? Digital es igual ¿a quién? ¿Sí? Ah, pues a mi filtro prototipo evalúo S en 1 sobre T, el logaritmo natural de Z y ya tengo mi filtro digital. Eso es lo que dice el método de ¿qué? El método de emparejamiento de polos y ceros. Me explico. Este es el que vimos anteriormente. Esta es la parte teórica, pero tiene algunas reglitas que ya vimos, pero básicamente esto es el primer método, el método de asignamiento de polos y ceros. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, ahora bien, las matemáticas avanzadas, si son matemáticas avanzadas para ingeniería, me dice que el logaritmo, ¿sí? De Z lo puedo aproximar mediante ¿quién? ¿Sí? Pues 2 por ¿quién? Por Z a la menos 1 más Z más 1, más un tercio de ¿qué? Z a la menos 1, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, si yo tengo que el logaritmo de Z, ¿sí? El logaritmo de Z por 1 sobre T me da la transformación necesaria para crear mis filtros digitales, pues agarra, ¿sí? Un ingeniero, ¿sí? El ingeniero pues, de nombre Tustin, y agarra y dice, pues quítale todos estos términos de orden, de orden más grande. En este caso aquí pues, nos falta un ¿qué? Un 5, ¿no? ¿Sí? Y este es una Z. Nos dice, pues vamos a truncar esa serie, ¿no? Entonces, vamos a ver la serie. ¿Sí? Vamos a corregirla de una vez para que se la lleven bien, ¿sí? Vamos a quitarla, ¿sí? Este es una Z. Se ilusionó y todo esto, vamos a elevarlo a ¿cuánto? 5. Hay que, uy, lo sabía. Sí, vamos a ponerle aquí a la 5, ¿no? Y bueno, todavía sigue todo eso, ¿no? ¿Me explico? Uy, no me va a dejar. No lo llevamos. A ver, vamos, permítanme. Control copy. Y luego aquí le ponemos control B. Uy, no quiso. Se ofreció el asunto. Ah, pues más fácil, nada más, ¿verdad? No lo vamos a batallar. Vamos a ponerle aquí nada más el 5. ¿Vale? Entonces, todos estos
estos términos son de altas potencias, entonces, pues básicamente los podemos eliminar. Todo esto lo podemos despreciar. Ya encontramos, por ejemplo, que esta de aquí la podemos expresar como 2 sobre t por z a la menos 1 sobre z más 1, y esto es una aproximación, ¿sí? Bilineal, que le llaman, o transformada bilineal. ¿Sí me explico? ¿Preguntas? No, doctor. Nada más está haciendo una aproximación. Entonces, lo que podemos decir de forma más general es que cualquier transformación de la forma esta, ¿sí? O esta, o sea, porque esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto, es una transformación bilineal. Esto es una transformación bilineal, así le llaman. En particular, cuando A vale 2 sobre T, el método es conocido como el método de Tustin. Conclusión: un filtro digital es diseñado a partir de un prototipo utilizando la siguiente transformación. ¿Vale? ¿Preguntas? No, doctor. Este es otro método, es el método de Tustin. ¿Vale? ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo una truncación del método original, que es el método de emparejamiento, ¿sí? Correcto de polos y ceros. Y esta es muy ocupada, ¿por qué? Pues básicamente porque, ¿sí? Podemos, de alguna forma, ¿sí? Realizar filtros, ¿sí? Para diseñar filtros, perdón, ¿sí? Para, ¿sí? Implementarlos en sus microprocesadores, procesadores o sistemas de ¿qué? De procesamiento digital de señales. De hecho, así se programan los filtros a veces, de alguna forma, para imágenes. ¿Preguntas? No, doctor. Ok. Bueno. A mí me hablan y me hablan y me hablan. Bueno, les platico, jóvenes, y para que les digan a todo mundo, yo no contesto el teléfono. Quiero decir que me van a llamar para que yo les tome la llamada, ¿sí? Porque si no, ni siquiera contesto. ¿Ustedes sabían que el teléfono nada más lo tengo para ustedes? O sea que por si, por ejemplo, creen que tengo vida, creo que mi sobrina tiene, ¿cuántos años? Tiene como año y medio, tiene más vida social que yo. ¿Vale? Entonces, pues no crean que estoy ahí pegado en el teléfono. Pero bueno, vamos a usar, utilizando el método de Tustin, determina el filtro digital equivalente de las siguientes funciones para un tiempo, ¿sí? Un periodo de 0.5. Por ejemplo, el primero, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A. Y vamos con la solución. ¿Sí? Pues me dice que el filtro digital, entonces en este caso, es igual a ¿quién? ¿A quién? Perdón. ¿Es igual a quién? A mi filtro prototipo, cuando ese es evaluado en cuánto. 2 sobre t, ¿por quién? Z menos 1 sobre Z más 1, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Y esto es igual a quién? Ah, pues yo sé que es 1 sobre S evaluado en quién. En S es igual a quién? A 2t sobre quién? Z menos 1 sobre Z más 1. ¿Y esto es igual a quién? A 1 sobre quién? Sobre 2t. Z menos 1 sobre Z más 1. ¿Y esto es igual a quién? ¿Quién me dice, jóvenes? Es igual a 2z menos 1. ¿Por qué? Por t, z más 1. ¿Sí o no? Es decir, y de z sobre quién? Sobre u de z
es igual a ¿quién? A t z más 1 sobre ¿quién? 2z menos 1. Es decir, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo es el filtro? ¿Quién me dice? ¿Sí queda así, jóvenes, o no? Entonces me queda, a ver, me queda 2 por quién? Por yn más quién? Más 1, porque tengo 1, pero podemos ponerle menos 1. Ahorita lo hacemos de acá. ¿Más quién? Más yn, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Cierto. Todo esto está multiplicado por 2, ¿sí? Es igual a quién? A t, ¿por quién? ¿Por u de quién? De n más 1. ¿Más quién? Más u de n, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, todo esto, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, continuamos. De alguna forma, nos llevamos esto. Vamos a llevárnoslo para que lo tengamos, para que lo veamos. Pues ya me dijo el jefe que sí tengo que ir también. Pues ni modo, mañana veré la universidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo pude haber aplicado, ¿sí? Aquí todavía multiplicar el z a la menos 1 y aquí también todavía el z a la menos 1, ¿sí? Pero lo puedo hacer de aquí inmediatamente. ¿Cómo? Pues bien fácil, ¿sí? Fíjense, primero este 2 lo voy a mandar para allá abajo, ¿cierto o falso? Entonces me queda y. ¿Cuántas veces tengo que retrasar esto si multiplico por z a la menos 1? Pues 1 menos yn -1. menos 1 es igual a t medios. ¿De quién? Un. De un más un menos 1. Y si se dan cuenta, este filtro de acá es de ¿qué? Retraso. Es de retraso mínimo. Ahora, esta ecuación de aquí, esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner aplicando el operador. Z a la menos 1 es el del retraso, me queda esto. Esta de aquí es la ecuación, ¿sí? O la regla, ¿sí? ¿Qué le llaman? ¿Regla qué? Del trapecio. ¿Para quién? La integración, ¿sí? Es una ecuación muy importante, ¿vale? Esta de aquí. Ahora, además, si t es igual a 0.5, pues me queda que y de n menos y de n menos 1 es igual a ¿quién? A 0.25. ¿De quién? U a la UN. Más u n menos 1. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué me sirve la regla del trapecio para la integración?
¿Cuál es la regla del trapecio para integración? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la regla del trapecio? Alguna vez los que tuvimos infancia fuimos a la primaria y nos dijeron, mira hijo, ¿sí? Si esto es un tiempo t, bueno, vamos a ponerle x, porque nunca nos ponen t, nada más nos ponen x y y. Y te dicen, a ver, hijo, mira, este es, y esto es f de x. Por ejemplo, por allí pasa una malvada curva, ¿sí? Esa malvada curva tiene cara de f de x. ¿Sí? Ah, bueno, mira, pero pues, tú tienes aquí de este intervalo, ¿sí? Que puede ser como cerrado, abierto, como tú quieras. ¿Hasta dónde? Normalmente lo ponen cerrado. Hasta B. Yo necesito encontrar cuál es qué. El área bajo la curva. ¿Sí se acuerdan de eso? Este de la área. ¿Sí? Ah, bueno, pues ahí los maestros dicen, no, pero es que yo no sé eso, yo nada más te enseño a hacer ¿qué? Rectas. Entonces tengo una recta aquí. Bueno, esa recta de aquí, pues debe tener cara de y es igual a mx más b. Entonces, en este caso, esta recta, ¿sí? Esa recta, pues es ¿quién sería? Primero, ¿quién sería la pendiente? ¿Quién es M? Pues es F de B menos F de A, ¿sí? Es F de B menos F de A sobre ¿quién? B menos A. ¿Cierto o falso? ¿Quién es X? Ah, pues X está, debería estar aquí si tengo esta ecuación, pues sería X, ¿sí? Pero pues es X, en este caso está recorrida. Ah, bueno, entonces lo que yo tengo, esto de aquí, ¿sí? Como lo tengo allí, no lo puedo poner allí, no lo puedo poner de esa forma. ¿Por qué? ¿Sí? Ah, porque yo necesito este polinomio de primer orden, porque es una recta, escribirlo de una forma correcta. O sea, yo necesito que sea un polinomio en la variable x de primer orden. ¿Y este sería quién? Ah, pues dices, tengo la pendiente f de b menos f de a. ¿Sobre quién? B menos A. ¿Por quién? Por la X, pero en este caso tiene que ser X menos A. ¿Más quién? Más la ordenada al origen. ¿Que quién es? Pues es F de A, más F de A, ¿no? Más F de A. Bueno, entonces yo necesito encontrar el área. Pero ¿quién es el área bajo la curva? Ah, bueno, pues yo sé que el área bajo la curva es ¿quién? El área bajo la curva es igual a ¿quién? A la integral de ¿quién? De A a B por f de x, diferencial de x. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero básicamente esto es aproximadamente la integral de A a B. ¿Por quién? Por P1 de x, diferencial de x. O sea, hay que integrar todo esto. Y la integral, ¿sí? Es igual a ¿quién? A B menos A. ¿Por quién? Vamos a ponerlo acá abajo. ¿Sí? Esto es igual a ¿quién? A B menos A. ¿Por quién? ¿Sí? A, pues tiene que ser por f de A más f de B sobre 2. ¿Sale? ¿Sí está claro? Esto lo pueden hacer, ¿eh? Esa es la regla del trapecio y y encuentran esta área, ¿no? Les enseñan a integrar. ¿Me explico? ¿Sí está claro? Entonces, esto de aquí es ¿quién? El periodo de muestreo es B menos A. Este es mi periodo de muestreo. ¿Sí lo ven? Estas son mis entradas. ¿Quiénes son mis entradas? FA y FB. Lo divido entre 2. Entonces es el periodo de muestreo más estas entradas sobre 2. Y con esto hago ¿qué?
realizo la qué. Esto lo aprendieron en la primaria, ¿no? En la secundaria, no me acuerdo dónde. Y esto lo están aprendiendo en la licenciatura. Esta es la regla trapezoidal para la integración de sistemas discretos. Básicamente, ¿sí? Este de aquí, ¿qué es, jóvenes? ¿Cómo se llama esta cosa de aquí? Una rampa, ¿no? No, 1 sobre S, ¿qué es? Bueno, sí, básicamente es una rampa, ¿Un pero ¿qué es? integrador? A este le llaman un integrador. Este es un integrador. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan de sus controles, esta es la función de transferencia de un controlador. ¿De qué tipo? Por ejemplo, es 1 sobre TI, la integral del error respecto a tau de 0 a t, más k sub d, ¿por quién? Derivada del error con respecto al tiempo, ¿sí? Cuando sacan la función de transferencia me queda UDS es igual a quién? A 1 más quién. Cuando multiplican este aquí, se vuelve ¿qué? La KI por quién? La integral por 1 sobre este. ¿Sí o no? ¿Más quién? O bueno, vamos a sacar la K para que quede en la forma más, más común que ustedes le encuentran en los libros, ¿sí? Me queda como quién? Como K sobre 1 sobre TIS más quién? KD por S, ¿sí? Entonces, esta parte de acá es la acción integral. Entonces, esto es un integrador. Pues sí, obvio que es un integrador. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí entonces? Este filtro, ¿qué es? O este filtro de fase mínimo, ¿qué es? Básicamente, Un es un integrador. integrador, ¿sí? Y básicamente es como podemos realizar controles integrales, ¿sí? De forma discreta. O sea, cuando llevemos esto, ya está, pues si quieren pásenlo para allá con un más, o sea, queda así, ¿sí? Y ya lo que lo implementan, ¿sí? Pues básicamente lo que estoy haciendo es integrar, ¿no? Y esto, con esto puedo implementar un controlador de tipo, ¿sí? Integral, nada más poniendo la parte proporcional derivativa, y ya nada más le suman la integral, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, qué entretenido, qué divertido es esto. No, 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 Dios mío. Ahora que pueda mi sobrina, nada más deje que empiece a leer, le voy a enseñar esto. Porque nada más se la pasa viendo la tele. Bueno. Entonces, el numerador, en este caso, es igual a ¿quién? A 1. El denominador es igual a ¿quién? ¿A quién es igual? Uno. A 1, 0, ¿no? Y mi filtro prototipo es igual a ¿quién? A la función de transferencia del numerador y el denominador. ¿Vale? Y ahí está el 1 en S. Entonces ahora lo que quiero hacer es mi sistema digital, mi sistema discreto, mi filtro discreto. Y en este caso, pues lo voy a convertir, ¿sí? De continuo to digital, que dicen, ¿sí? ¿Quién tiene que ser? Pues tiene que ser mi filtro HP, ¿sí? Tengo 0.5, ¿sí? ¿Y qué método tengo que ocupar? ¿Te acuerdas que estábamos ocupando el matchet? Ahora, ¿qué vamos a ocupar? ¿Cuál método? ¿Cuál método vamos a ocupar ahora? ¿Cómo se llama el método que estábamos viendo? Señorita Hernández Báez, ¿cómo se llama el método que estábamos viendo? Estoy teniendo muchos problemas de internet, profe, y no alcanzo a entenderlo muy bien. Ok, joven Isael.
Se me fue el nombre. ¿Quién se acuerda? ¿No es el método de Tustin? Pues no, exactamente el método de Tustin. Ah, pues entonces ahí le ponemos Tustin, ¿no? Y listo, ¿no? Alabado sea el Señor. ¿Se parece a lo que tenemos? ¿Se parece a lo que encontramos? A ver, vamos a ver la función de transferencia. ¿Sí, no? Si le ponen aquí el punto 5, ¿cuánto es punto 5 entre 2? Pues punto 25, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces es el mismo filtro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el bode de quién. ¿De quién? De mi filtro, ¿qué? El prototipo. Está ahí trabajando, ¿sí? Es un filtro. Pasa bajas, es un integrador, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos en este bode, bueno, pues hay que poner el grid on, ¿sí? Hay que mantener la imagen y hay que poner el bode de quién, de mi sistema, ¿qué? Digital. ¿Y qué debo de encontrar? Que se comportan como Casi igual. casi igual, pues estoy haciendo un integrador. Básicamente, ¿sí? Cuando ustedes dicen un escalón unitario lo que está haciendo es integrando. ¿Vale? Entonces, pues ya está listo este filtro, ¿sí? Entonces vamos a ver si nos lo podemos llevar. Me dijo que no, se oyó el ping. Vamos a aplicar a la... No, no quiso. Bueno, pues ni modo, así lo vamos a copiar. Le llevamos la figura, vamos a copiarla. Lo que tendría que hacer aquí es cerrar el MATLAB y volverlo a iniciar para que me dé esto. No le he arreglado eso porque me va a pedir la licencia, es casi seguro, ¿sí? Que me va a pedir la licencia. Ya saben que luego se pone. Y eso de estar poniendo las licencias es un relajo, ¿no? Entonces este es el diagrama de bode para los filtros, ¿no? Ahí ustedes los pueden checar. ¿Sí? Lo podemos hacer un poquito más grande. Sí, pues ahí se ve, ¿sí? Que es el mismo. Y vamos a poner el ¿qué? El script en MATLAB, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer el script en MATLAB. Y este script en MATLAB, pues nada más lo copiamos de dónde? De acá. Vamos a ponerlo así, a ver. Vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a quitarlo. Para que lo tengan, ¿no? Y esta es la parte importante. ¿Preguntas, comentarios? No, doctor. Bueno, entonces pues el siguiente ejercicio, háganlo de tarea, ¿no? Eso está bien fácil, ¿no? ¿Sí o no? 1 sobre S a la más 1. Y si tienen problemas de qué es lo que tienen que hacer, pues bien fácil. El numerador es igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? El denominador es igual a ¿cuánto? 1 y 0. A 1 y 0, ¿no? No, a 1 y 1, ¿no? 1 y 1. ¿Sí? Así. Y entonces mi filtro prototipo es igual a ¿quién? A la función de transferencia del numerador y el denominador. ¿Sí? Y ese es mi filtro. ¿Es un filtro de qué orden?
Primero, de primer orden. Entonces el sistema discreto, ¿sí? O el sistema digital, el que necesito, o sea, de pasar de continuo a discreto, pues lo puedo hacer de esta forma. ¿Mediante quién? Ah, bueno, pues el HP, que lo quiero en 0.5, ¿sí? Y necesito que se trabaje por el método de Tustin, como decía la compañera Ay, se me fue su nombre, Esmeralda, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está, y ahí está pues ya nada más le hacen bode de quién? Del HP, ¿sí? Le ponen el grid on, ¿sí? Le ponen el hold on, ¿sí? Y le ponen el bode de quién? ¿De quién? Pues del sistema digital, ¿no? Y ya se van allí y perverso, ¿sí? ¿Cómo quedó? ¿Sí? ¿Cómo están? es igual. Casi igualitos, ¿no? De hecho, yo diría que sí, ¿no? Entonces yo puedo hacer mi filtro digital, ¿sí? Casi con eso. Aunque recuerden que el digital en la frecuencia de qué? De 2pi, ¿sí? Pues vuelve a empezar, ¿sí? Porque es el 0. Entonces aquí como empieza, debería ser así. Ya, déjenme nada más hacer los comentarios porque algunas veces los van a encontrar así, ¿no? Por ejemplo, algunas veces los van a encontrar, este viene desde 0, viene por acá y viene para acá. O sea, algunas veces de aquí vuelve a empezar otra vez, ¿no? Los van a encontrar así y vuelven a empezar así, ¿no? Y se va así y luego vuelve a encontrar, ¿sí? O algunas veces los van a encontrar de otra forma, ¿no? Porque a final de cuentas este es el 0 y este es el 2pi, ¿sí? Este es el 0 y este es el ¿qué? El 2pi. Pero también los pueden encontrar de alguna forma, ¿sí? Distinta y nada más hay que interpretar cómo están, ¿sí? Las frecuencias, ¿me explico? Pero bueno, ya se los dejo de tarea para que ustedes lo vean, ¿sí? Porque quiero ver algo más, ahorita más, pues algo, ¿sí? Que necesito ver. Bueno, no se los paso para que ustedes lo hagan, pero lo que sí necesito es lo siguiente. Yo me acuerdo que la señorita Nicole era muy abusada en esta. Por ejemplo, yo tengo vamos a ver un sistema de segundo orden, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo un sistema de segundo orden, ¿vale? Y tengo un denominador, no sé, ¿qué les gusta? Un 1, vamos a ver el mismo que tenemos, el punto 2 y creo que era 1, ¿no? ¿Sí se acuerdan de ese? ¿Sí? Entonces, el filtro prototipo como tal, que es un filtro en tiempo continuo, ¿sí? Pues nosotros lo podemos hacer como quién, como el numerador y el denominador, ¿sí? Y ahí lo tenemos, ¿no? Es el que estuvimos trabajando. Todos, ya sé cómo obtener el bode tanto discreto como digital, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito que esa función sea digital, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿sí? Que sea digital, ¿qué tengo que hacer? Por Agregar el ejemplo, tiempo de muestreo. ajá, pero si no tenemos tiempo de muestreo, le podemos poner un -1, ¿sí? Y mi sistema es como discreto. De las dos formas, yo puedo encontrar el diagrama de Bode. ¿Me explico? Ya lo vimos y ya sabemos interpretar más o menos el diagrama de Bode. ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, ¿qué pasa si yo le pongo ahora esto? ¿De quién? Del filtro prototipo. ¿Qué estoy encontrando? El lugar geométrico de la raíz. El lugar geométrico de las raíces. Y el lugar geométrico de las raíces, en este caso, este es para un filtro continuo y este es un filtro discreto. Este es el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo me dice que es el Estable. sistema? ¿Estable? ¿Cuántos polos tiene? 2, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo el R locus de quién? Del filtro discreto. ¿Cómo me dice que es el sistema? Críticamente
Parece ser que críticamente estable. ¿Cómo puedo ver que es críticamente estable? ¿Sí? Ah, bueno, recuerden ustedes, vamos a si nos da tiempo, vemos el método, pero si no, ¿sí? Fíjense que tenemos que P es igual a ¿quién? ¿Sí? ¿Qué tenemos en ese polinomio? 1, 0.2 y 1, ¿vale? ¿Sí está claro? Sí. Entonces podemos ocupar el comando roots, ¿de quién? Del P. Ah, de P chiquita, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está diciendo? ¿Dónde están localizadas en el plano complejo? Pero ahora bien, yo quiero ver cuál es la magnitud de quién, de ambas, ¿no? A ver si nos deja hacerlo así, porque son dos. ¿Cómo es el sistema? Críticamente estable. Allí casi yo les puedo decir que eso ya es inestable, jóvenes. ¿Cómo podemos ver si el sistema es inestable? Pues podemos poner un step aquí al filtro digital, ¿sí o no? Sí. Y vamos a ver qué es lo que hace. ¿Qué es lo que nos decía el compañero? ¿Que era cómo? ¿Que era cómo? Críticamente inestable, ¿no? Pero imagínense qué pasa si algún dispositivo, un elemento ya físico como tal, empieza a oscilar así. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a dañar. ¿Preguntas de todo esto? No, doctor. Bueno, ¿por qué les estoy platicando esto? ¿Sí? ¿O por qué les dije esto? Bueno, se los comento con el objetivo de decirles, por ejemplo, que en su programa programas de estudio, los sistemas discretos tiene cierta actividad, ¿sí? Necesito, ¿sí? Que empiecen con el modelo matemático de un sistema en tiempo discreto. ¿De dónde van a empezar su modelado? De un sistema continuo. ¿Me explico? ¿Sí? Y luego van a modelar el modelado matemático de un sistema en tiempo discreto. O sea, ¿cómo lo van a obtener? Mediante transformaciones de Tustin, mediante transformaciones del emparejamiento de polos y ceros. La reducción de diagramas y bloques no lo hemos visto. Lo que no hemos visto, ¿sí? No lo ponen, ¿sí? Los que ya lo saben, si quieren, pónganlo, ¿sí? La función de transferencia, funciones de transferencia, si las hemos visto, la estabilidad del sistema, ya vimos al menos, ¿sí? Cómo encontrar la estabilidad de estos sistemas. Eso ustedes lo saben desde ingeniería de control, cuáles son las reglas. Y cuando mapeamos mediante el método, ¿sí? De asignación de polos o el método de Tustin, ¿dónde deben de caer los polos para que el sistema sea estable? Entonces, Centro del círculo unitario, o sea, la magnitud de ellos debe ser igual con 0. Digo, menor que 1. Por ejemplo, si tengo un polinomio, ¿sí? De orden 5 y ves que todavía no hemos visto el método para ver la estabilidad de orden de sistemas de orden 5, pues ya sé. 1, 2, 3, 4, 5. Este es que S cuadrada, S cúbica, S cuarta, y bueno, vamos a ponerle ahí un 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo encontrarlas. Para los sistemas de segundo orden, usen la chicharronera, pero para sistemas de quinto orden pueden usar esta, ¿no? ¿Sí me explico? Ahí está. Y necesito la magnitud de quién? De mi respuesta, ¿no? ¿Cómo es el sistema? inestable. Inestable, ¿sale? Entonces, en este caso, pues ya tenemos quién.
Control avanzado, ya tenemos la estabilidad, la respuesta del sistema, pues le tienen que meter un escalón unitario, sale, ya está hecho esta actividad, ¿sí? Controladores discretos todavía no los hemos visto, pero ya vimos la parte integral, ¿sí? Ya vimos la integral, la proporcional no tiene gran caso. Bode en caso discreto, ya vieron cómo interpretar el diagrama de Bode, ¿sí? Y me parece que nos pide el lugar geométrico de las raíces. ¿Cómo lo pueden hacer? Con MATLAB, ¿sí? En dado caso que no lo veamos. ¿Y qué me tienen que poner? A partir de casos prácticos de sistemas discretos, elaborar un reporte que incluye las gráficas comparativas de la respuesta de los controladores discretos. En este caso, pues son filtros, ustedes hagan filtros, y los resultados y gráficas del diseño del controlador discreto, no me hagan ahorita la parte del controlador, lo pueden hacer con lo que ya aprendieron en ingeniería de control, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, lo único que pueden hacer son, a partir de casos prácticos de sistemas discretos, es decir, ustedes tienen sistemas de primero, segundo orden, tercer orden, si lo quieren hacer, pongan sus gráficas comparativas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Del LGR y del BODE. ¿Me explico? Si vemos la parte de controladores, ¿sí? Si nos da tiempo para ver la parte de controladores, eso también lo voy a platicar mañana, ya metemos estos resultados. Pero lo importante que tienen que hacer primeramente, sí, porque esas son sus dos actividades que les voy a evaluar, básicamente es primero encontrar los casos prácticos. ¿Los casos prácticos son discretos, jóvenes? Por allí, señorita Esmeralda. Mande, profesor. ¿Los casos prácticos son discretos en la vida real? Yo digo que sí, ¿no? Porque es algo que ya se ha comprobado. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿el sistema masa resorte es un sistema discreto o continuo? Son teóricos, ¿no, profe? Ajá. Ah, bueno, sí, son teóricos, pero el sistema masa resorte, si alguien quiere ocupar un sistema masa resorte amortiguador, el sistema físico como tal, como es continuo o discreto. Continuo. Ok, pues entonces tenemos que empezar a hacer nuestro reporte con un ejemplo de sistema continuo. Tenemos nuestra función de transferencia en tiempo que continuo y allí tenemos que empezar el modelado matemático del sistema a tiempo discreto. ¿Me explico? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Entonces tenemos cosas que hacer, ¿no? Podemos encontrar la función de transferencia, podemos ver si ese sistema ya en tiempo discreto es como estable o no es estable, la respuesta del sistema, ¿sí? Y la interpretación de sus resultados y más o menos ya tienen la primera actividad, sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, estas actividades yo creo más tarde las estaremos enviando el día, porque esta ya se las voy a mandar, ¿sí? Esta ya se las voy a mandar, nada más voy a quitar la parte de la reducción de diagramas de bloques, porque eso ya lo saben hacer, eso lo vieron en ingeniería de control, ¿sí? ¿Me explico? Y si lo vemos la siguiente semana, a lo mejor alcanzamos a ver eso la siguiente semana, creo que nos faltan 2 semanas, ¿no? sí, como 2 semanas. Como Sí, 2 semanas, profe. nosotros seguimos viendo, pero yo necesito ya tener material para evaluarlos. Y de la siguiente, esta que viene acá, ¿sí? Pues básicamente, ¿sí? Me van a tener que explicar, ¿sí? Van a tener que obtener el BODE de sus sistemas y hacer los análisis comparativos como los íbamos haciendo. Ahí les ponen conclusiones y bla, 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 ¿sí? Con sus gráficas de 2 casos prácticos de sistemas discretos. O sea, en pocas palabras, van a tener ¿cuántos sistemas? Pueden poner 2 allá y 2 acá distintos. Ya tendrían 4. Pueden ocupar de estos sistemas, pueden ver los sistemas discretos que tenían en procesamiento, ¿sí? Y adquisición de señales, ¿sí? Y las gráficas comparativas de la respuesta de los controladores discretos, pues lo que le pueden hacer es ponerle a un sistema, ¿sí?
por ejemplo, al integrador, en este caso discreto, le pueden poner escalones unitarios, pueden hacer ustedes ahí algunas cosas, pero básicamente lo que me interesa es que puedan graficar el lugar geométrico de las raíces, el bode, de dos sistemas discretos y que interpreten los resultados de esas gráficas con el conocimiento pues, que ya tienen de ingeniería de control, porque básicamente eso, pues, esta unidad, en pocas palabras, lo único que hay que explicar es el controlador integral, ¿sí? Porque el derivativo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un control derivativo? Eso ya lo explicamos y lo explicamos cuando vimos el método, ¿sí? De aproximación ¿cómo se llama este método? Vimos un ejemplo. Ay, se me fue el nombre. Aproximaciones de Taylor. No, lo vimos, si no mal recuerdo, en las primeras, en la primera o en la segunda, en la segunda semana de clases. Entonces no hay mucho que explicar. Y ustedes ya conocen todas las acciones de qué, de los controladores, ¿no? Ya saben lo que hacen. Déjenme ver si aquí aparece. Es el sample en el nace. Esto es lo de estabilidad. Ya saben dónde debe de caer. Transformada inversa, si no mal recuerdo, ¿sí? Esto lo vimos en la semana, debe ser semana 3. Vamos a verlo. Por ahí viene, donde hicimos hicimos un controlador, lo discretizamos. ¿Recuerdan? Este es el método de Euler. Por el método de Euler estamos sacando la deriva. Ese es un control derivativo. Entonces, en pocas palabras, pues aquí tienen ya su control ¿qué? Derivativo. Entonces, proporcional derivativo, ¿no? Porque aquí está la proporcional. Entonces, al menos, ¿sí? Tienen su filtro digital, ¿lo están viendo? ¿Sí? Al menos este controlador sí lo deben de ¿qué? De analizar en dónde. En su actividad, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ustedes proponen un controlador proporcional y después proponen un control proporcional derivativo y al menos háganme las dos comparaciones entre proporcional y proporcional derivativo, porque el integral tiene un poquito ahí de cosas, pero sí, lo que pasa es que ahí tenemos que encontrar la aproximación para quién. Fíjense, aquí hicimos la ¿qué? La aproximación para quién. Entonces, en ese caso ya tenemos la aproximación para las integrales, que es el integrador, es el método del trapecio, pero hay que darle un tratamiento un poquito ahí medio raro para que funcione y lo vamos a poder encontrar. Entonces, al menos el proporcional y el proporcional derivativo, sí compárenlo. ¿Sí me explico? De todos modos, el controlador integral, ¿qué es lo que hace? Pues envía el error a 0 y normalmente los sistemas, ¿sí? Todos los sistemas son integradores, ¿sí? Los sistemas físicos son integradores. Jóvenes, pues muy buena tarde. Un placer atenderlos. En la lista van poniendo su nombre en el chat y nos vamos desconectando. Cuídense. Buen día. ¿Vale? Nos vemos. Cuídense.